¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, la verdad que sí, todo muy bien. Antes, ¿Cómo anda la cuarentena allá en Santa Fe, acá la verdad que yo vivo en Ciudad de Santa Fe y la verdad que por suerte hoy leía las noticias y todavía no hay casos, así que en la ciudad estamos muy bien. Mm, Después la situación provincial es un poco más compleja. ujú. Hay algunos casos más, así que está evolucionando, pero por suerte acá en la ciudad todavía no ha penetrado la cuestión del virus, así que muy bien. No, ya. Ujú, Aprovecho que mientras se va sumando gente, a agradecerle al club, la verdad que muy ujú, contento con el tema de la entrevista, con Perspectiva Joven, que me parece un muy buen emprendimiento. Y también a los amigos de allá de Corrientes, a Carlos Moratorio, Alberto Medina ujú. y a Edgardo también, que sé que está trabajando muy fuerte allá, entre todo el grupo de jóvenes, que no tengo el gusto de conocer a la mayoría, pero que seguramente más adelante nos estaremos conociendo en las actividades allá. No, sí, muchas gracias a vos también por aceptar la entrevista y por ponerle buena onda a todo y demás. La verdad que está bueno que la gente se sume también. Bien, Bueno, vamos a ir más o menos empezando seguramente va a haber gente que no te conozca, así que te pido si por favor te puedes presentar un poco al público, decir quién sos, qué haces. bien. Para la gente que se va sumando, que seguramente no me conoce, no nos conoce a los chicos acá en Santa Fe, hubo muchos compañeros acá de diferentes espacios que fuimos armando en Santa Fe, que, que ya han participado de algunos de los vivos que vienen haciendo. Mi nombre es Ujú, Nicolás Rabosto, yo hago acá en Santa Fe, junto a otros jóvenes, hemos iniciado muchas actividades en relación a la libertad, a estas ideas tan complicadas que hoy nos toca defender en contextos bastante difíciles de la Argentina. Y bueno, hemos trabajado durante varios años en diferentes espacios, tanto políticos como asociaciones sin fines de lucro, y varios de los espacios que fuimos formando fueron Apertura Universitaria, que es un espacio que se está expandiendo ahora el resto de todas las facultades de la UNL y algunas otras universidades de la ciudad. Y también tenemos ahí un espacio que estamos formando este año que se llama Santa Fe en Red, que es un espacio que viene a ujú. cambiar un poco la lógica de la política local y un poco de la lógica que tenemos todos los espacios liberales en la cuestión de la política. Así que es muy interesante este proyecto que estamos encaminando a Santa Fe en Red. Seguramente después me vas a hacer más preguntas, así que no quiero extenderme en Sí. eso. Bueno, ya que estábamos hablando justo de Santa Fe en Red, ¿puedes explicar un poco en qué se basa, por favor? Bien, durante este proceso de cuarentena nos encontró a muchos jóvenes bueno, por diferentes motivos nos fuimos agrupando en Santa Fe. La verdad que el grupo de Santa Fe, dentro de lo que se puede llamar las ideas relacionadas a la libertad y también a estos conceptos que nosotros defendemos, es bastante amplio, bastante grande. Son la mayoría chicos que todos estudian, tienen este tipo de curiosidades y bueno, en periodo de cuarentena y ya con la mayoría fuera de espacios políticos, porque en su momento nosotros habíamos participado políticamente muy fuerte con Juntos por el Cambio, también con Cambiemos, pero ya este año ya nos había encontrado la mayoría fuera de la política y tomamos Ujú, la decisión de cambiar el rumbo y de hacer política de una forma diferente, sin organicidad partidaria y sin enlistarnos bajo un partido de los que hoy están en la provincia de Santa Fe a disposición. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio para jóvenes, porque veíamos que había muchas diferencias también en la forma de manejarse y creíamos que era necesario que los jóvenes tengan un espacio que los represente de verdad. La mayoría de los que conforman este espacio tienen ideas liberales, pero también es un espacio amplio que busca consensos, que incluye también a sectores radicales,
a sectores peronistas porque entendemos que la política también es la forma de hacer los consensos y de lograr lo posible. Entonces, desde ese lugar nos incluye como liberales, pero también nos abre la posibilidad de abrir un poco la cabeza, de unirnos y de sacar lo mejor que tenemos en el aspecto local, que es generar políticas públicas que cambien la vida de la gente y que verdaderamente modifiquen la vida del vecino de otra forma. Y, y esto de Santa Fe en Red que me comentaste, ¿hace cuánto tiempo era que lo están llevando? Por más de que me dijiste que este año recién lo hicieron a partidario. Este año nosotros formalizamos y pudimos concretar las primeras acciones. La verdad que es un proyecto Mm, que quizá muchos ya veníamos pensando, carburando en nuestras cabezas, porque siempre nos gustó la política y siempre nos gustó la política fuera de la política tradicional de los partidos que hoy son oferta política en la ciudad y en la provincia de Santa Fe, que son básicamente dentro de lo que es la oposición, es el radicalismo y bueno, y el PRO como partido fuerte. Después existen otros partidos más pequeños claro. como la Coalición Cívica y algún otro partido, pero fuertes son esos dos partidos que hoy conforman el espectro opositor. Y cuando me refiero a espectro opositor, hay otros dos espacios políticos fuertes que son el socialismo y el peronismo en su conjunto, que obviamente tienen muchas variantes. Sí. ¿Y más o menos cuántos jóvenes están en este grupo, club, cómo podría llamarlo? Yo creo que lo podríamos llamar un espacio político o un espacio que pretende cambiar ciertas realidades sociales de la ciudad. Y sí, es un espacio que es mayoritariamente de jóvenes. Estamos abiertos a que se sumen gente con otras edades, pero la cuestión de juventud Ujú. no va referida a una forma etaria, sino que va más ligado a una forma de pensar las cosas, de pensar la ciudad, de pensar la forma de hacer política. Nosotros creemos que la metodología esta de que ya abundan en la Argentina de populismo, de clientelismo y de otras formas demagógicas de hacer política, hoy en la Argentina no van más y creemos que esta visión tiene que replicarse. Entonces, más que una visión o un sectorismo, una sectorialidad por edad, nosotros lo consideramos como una visión. Mm, Más allá de eso, somos un grupo que en este momento, actualmente, yo calculo que en el grupo hay alrededor de 60, 70 jóvenes. Eh, bien, sí, sí, y la verdad que comenzó hace muy poco y nuestra perspectiva es que siga creciendo muchísimo más, porque tenemos un montón de potencial, teniendo en cuenta también que tenemos una agrupación universitaria que está en su pico de expansión, o sea, estamos recién sentando banderas en diferentes facultades, con muchas posibilidades de generar nuevos grupos dentro de cada una de estas facultades. Hoy conformada bien está la Facultad de Abogacía, de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero ya existen algunos pequeños grupos de apertura universitaria, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en la Facultad de Ingeniería Química, y hay potenciales en muchas otras facultades. Estamos intentando concretar este tipo de encuentros para seguir desarrollando y creemos también que esta posibilidad de seguir generando apertura universitaria también va a replicarse en Santa Fe en Red y también a lo largo de los meses que sigamos metiéndole a la cuestión territorial, que estamos yendo a los diferentes barrios de la ciudad, vamos a seguir claro. sumando un montón de gente que quiera participar, desde tanto las cuestiones sociales y solidarias, como las primeras actividades que hicimos, que fueron campaña de donaciones y otro de este tipo más social, actividades más vinculadas a lo social. Y cuando empecemos a hacer actividades más relacionadas a gestiones o a cuestiones vinculadas a presentar propuestas sobre cuestiones un poco más de fondo, un poquito más políticas, seguramente también vamos a tener muchas inquietudes y mucha gente que se va a querer sumar, así que estamos muy positivos con esto y bueno, lo Claro, transmitimos.
a la gente del club. Sí, Este, sí, está re bien. 60 personas son en un año nada más. Es un gran avance, considerando cómo está el liberalismo, por ejemplo, acá en Argentina, que está muy poco instaurado. sí, Y bueno, habla así. ¿Qué no, ibas a decir? eh, sí, en realidad nosotros lo que vemos es que ya adentrándonos un poco más en la política nacional, justo con el comentario que vos me hacías, nosotros creemos que el liberalismo es sin duda la oposición que hoy está más fuerte y que debe consolidarse como voz. Esto lo digo yo a título personal como persona que siempre estuvo vinculada a las ideas de la libertad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Me parece que sin duda hoy tenemos un gobierno que está muy vinculado a muchas ideas, tanto en la forma de hacer política, en la metodología, como en la ideología. Es un espacio político, vamos a llamarle, el Frente de Todos, con una ideología muy marcada, Mm. y nosotros creemos que justamente el liberalismo hoy es la oposición ideológica al Frente de Todos. Entonces, eh, a pesar de que podamos ser pocos, a pesar de que no estemos organizados, tenemos que organizarnos para poder ser una oposición real, porque ser una oposición ideológica nos sirve porque nos da fortalezas, pero si somos simplemente una oposición ideológica, los liberales tenemos el compromiso con la sociedad de unirnos, de agruparnos, de sanear nuestras diferencias, porque vemos que los líderes o los representantes de la idea de la libertad en todos sus sentidos, amplio, tanto los sectores más conservadores como los sectores más académicos o los formadores de opinión que conocemos en la tele, tienen tenemos esa necesidad de unirnos, de sanear las diferencias y de presentar un proyecto político en serio, porque sin dudas, al ser una oposición ideológica, si es que no termina este Frente de Todos en una derivación a un autoritarismo mucho más fuerte o quizás en un totalitarismo, si es que tenemos la suerte de tener un gobierno de transición, como ya pasó en 2015, que hubo un gobierno como el de Mauricio Macri que intentó cambiar las cosas, si volvemos a tener otro gobierno de transición, yo creo que ese gobierno va a ser un gobierno que por lo menos los medios y la sociedad y la opinión pública lo va a catalogar como de derecha o neoliberal, entre muchas comillas. De Entonces, extrema derecha suelen catalogarlo. bueno, entonces yo creo que es nuestra responsabilidad como defensores de la libertad y como gente que trabaja día a día para que la libertad sea algo que la verdad la Argentina pueda volver a encaminar. Yo creo que la verdadera batalla que hoy tenemos no es ser oposición todavía, sino que es consolidarnos internamente, tanto sectores conservadores como sectores más liberales y sectores incluso del ala del PRO, como Patricia Bullrich, Waldo Wolf y muchas personas que piensan parecido a nosotros, para poder consolidar un bloque en el espectro político nacional que sea de un 15, un 30, un 20% de la población que se sienta representada por esas ideas. Es un desafío que tenemos, y más que nada el 21. Entonces, ese es el desafío que hoy tiene el liberalismo, poder sanear las diferencias. No sirve tener candidatos que saquen 1, 2, 3%. Claro. Tenemos que ir todos juntos, tenemos que proponer ideas de verdad para cambiar la Argentina de verdad. Tenemos que sentarnos en una gran mesa y tenemos que verdaderamente mostrarnos fuerte como alternativa. Porque si no hay una alternativa de verdad, el próximo gobierno que sea diferente al modelo kirchnerista o al modelo que hoy gobierna la Argentina, se va a poner la etiqueta de liberal por una cuestión de Sí. ideológica y dialéctica que es necesaria, porque la oposición es lo diferente a lo que es el oficialismo. Entonces, lo que es diferente al oficialismo, la verdad que somos nosotros, o es, entre comillas, la derecha o lo que sea, y no podemos dejar que se arrebaten nuestras ideas
y que volvamos a caer en que el neoliberalismo nos llevó al fracaso, o esos Sí, títulos que sacan los medios de comunicación, y tenemos que ser una alternativa para que eso no vuelva a suceder nunca más en la Argentina. Entonces, ese es el desafío que hoy tiene la política, y creo que el liberalismo tiene que salir del academicismo y volcarse a hacer estos consensos tan necesarios para todos nosotros. sí. Y ya que estamos hablando ya de temas más nacionales y bueno, sobre política en general, ¿cómo ves la economía argentina de acá a la próxima reelección? Bien, yo no soy economista, soy estudiante de Ah, abogacía y sí, claro. me gusta la economía. Siempre me he informado, siempre he leído. Me parece que los fenómenos económicos son fundamentales para entender la política y la sociedad en general. A mí me parece que la economía va de la mano del modelo político que hoy tiene la Argentina. Un modelo Ujú. político que yo no puedo dejar de mencionar, la abrumante, el abrumante apoyo que tuvo en las últimas elecciones. No puedo dejar de mencionar que tienen mayoría política en ambas cámaras, y no puedo dejar de mencionar que ahora encima van a ir por el Poder Judicial. Yo creo que ese es uno de los últimos pilares que ellos sí pueden voltear, y yo creo que van a ir a voltearlo. En la Argentina va a ser muy difícil que podamos retomar el rumbo a ser un país como el que soñaron Alberdi o cualquiera de las personas que diseñaron este país, este modelo constitucional, y bueno, que en manos de Urquiza pudo hacer los consensos necesarios para llevarlo adelante. Porque es muy importante reivindicar una figura como la de Urquiza, que fue el político que pudo sentar a los argentinos a hacer esos consensos. Un político que muy lejano está al ideal que la mayoría de los liberales podría tener. Un referente del interior, un referente bastante populista, un referente caudillista, un referente con un liderazgo bastante fuerte, hasta se podría decir con tintes autoritarios. Y bueno, ese fue el referente que pudo sentar a los argentinos y pudo aplicar las bases que dieron origen a nuestro país, a nuestro sistema constitucional. Entonces, cuando nos atamos mucho a la cuestión académica, se pueden analizar muchas cosas, pero cuando se analiza la cuestión de la política, se debe analizar las cosas que se pueden hacer. Y en la Argentina de hoy se tienen que analizar las cosas que se pueden hacer. Yo creo que las cosas que se pueden hacer son los consensos mínimos entre los que pensamos parecido. No son muchas las cosas que tenemos que pensar parecido, porque en un país con tantas dificultades, tener consensos mínimos es muy sencillo. Yo creo que hay muchas personas dentro de otros espacios no liberales que tienen las mismas aspiraciones que nosotros, a un modelo con una moneda sostenible que pueda generar previsibilidad, a una baja de impuestos razonable para que pueda ser un país en el cual se pueda invertir la Argentina. Entonces, yo creo que la cuestión económica va ligada a eso. Y si vos me preguntabas específicamente qué opino de la cuestión económica, yo opino que Ujú. el modelo que hoy gobierna la Argentina, y que es un modelo que ya hemos conocido, que tiene tendencia socialista, que está inspirado en un modelo bolivariano, lleva a que la gente deje de hablar de política, deje de hablar de fútbol, deje de hablar de cualquier cosa interesante como el teatro, la gastronomía, y pase a pensar qué va a comer mañana. Porque eso lleva el socialismo, lleva a que la gente no pueda pensar más, que la única preocupación de las personas sea qué voy a comer mañana, qué le voy a dar de comer a mi hijo. Que el que sea de clase media no pueda ser más de clase media, que tenga que pensar en subsistir, que el que ya es pobre siga hundido en la pobreza. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo que opino sobre la cuestión económica, yo creo que desde hace muchos años siempre estamos peor, y siempre pensamos que podemos tocar fondo.
En 2001 muchos pensaron que tocaron fondo. Nosotros recién habíamos nacido, no sabíamos mucho de la cuestión. Claro. Los que vivieron el 89 con Alfonsín y la hiperinflación dijeron que tocaban fondo, y 2001 fue mucho peor. Y nosotros nos aproximamos a un momento de la Argentina que va a ser mucho peor que el 2001. Y muchos no somos conscientes de esa cuestión. Y la verdad que es el desafío que tenemos nuestra generación de decir, no queremos seguir tocando fondo, porque la degradación que tiene nuestro país siempre nos ha demostrado que se puede estar peor. Y la verdad que hay un sector de la sociedad argentina que esperemos que pueda agruparse electoralmente, que le ponga un freno y que diga, basta, no queremos seguir tocando fondo. Y por eso me parece tan necesario que podamos llegar al 21 con una muy buena alianza, con una muy buena actitud de los referentes nuestros. Cuando digo nuestros me refiero a los que defienden las ideas liberales, pero también de sectores conservadores, de sectores del PRO y algún otro sector que esté con una tendencia de estos consensos mínimos, que podamos representar un 30% del electorado. Y vos me dirás, ¿sirve representar el 30% del electorado, el 15%, el 20%? Y yo te diré, es necesario ser alternativa, es necesario mostrar fuerza, es necesario mostrar ese 15% o ese 30%. Eso lo definirá la gente, nosotros no podemos elegir por la gente. Pero nosotros necesitamos encabezar esa opción, porque si nuestras ideas van a ser la oposición a este gobierno, porque la gente en las últimas marchas, ¿qué pidió? Una justicia independiente. Pidió respeto a la propiedad privada con la cuestión de Vicentín. Entonces, esas ideas que son tan nuestras, ¿por qué no las agrupamos en un sector que las defienda de verdad, que sea un sector fuerte, un 15, un 20, un 30% de la sociedad, y a partir de ahí podemos negociar con sectores que también tiendan a hacer una política anti-kirchnerista o anti-oficialismo. Pero nosotros no podemos permitir que ese sector, que va a ser denominado por los medios de comunicación y por la sociedad de derecha o liberal o neoliberal, lo conformen sectores como el radicalismo o la socialdemocracia, que de liberales no tienen casi nada. Por eso es nuestro compromiso con la sociedad argentina mostrarnos como alternativa. Y a partir del 21 poder pensar en cómo terminar con este gobierno electoralmente y ser una alternativa de gobierno. Pero para ser una alternativa de gobierno tenemos que mostrar fortaleza y tenemos que unirnos más que nunca. Tenemos que generar eso en la sociedad y tenemos que la sociedad tenga confianza en nosotros. Porque la verdad que hasta el día de hoy la sociedad piensa que los liberales son gente que son muy culta, que sabe leer, que lee mucha bibliografía, que lee Milton Friedman, que leen Hayek, que leen Mises, que se juntan a tomar café, que debaten. Pero la realidad es que los liberales hoy tenemos que encabezar una alternativa de verdad, si queremos seguir formando parte de la oposición. Es una realidad. Y hoy amerita que tener consensos mínimos en cuestiones básicas para que la Argentina deje de ser lo que es hoy y lo que queremos que no sea nunca más. Nosotros queremos vivir en una Argentina donde, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa todos los días, me junto con mis amigos que mucho de política no hablan, no les gusta, no les interesa, y me dicen, sin sus posiciones políticas, me dicen que están pensando en irse del país, en hacer una ciudadanía, en ver cómo consiguen un trabajo en el exterior para poder cobrar en dólares. Entonces, si esa es la realidad que nosotros tenemos hoy como país, necesitamos encabezar esa sociedad que lo está pidiendo, porque la demanda de la sociedad va a ser para con los liberales, va a ser para con nuestras ideas. Sin duda que hoy la Argentina necesita más libertad, y la sociedad misma lo está pidiendo. Entonces, si la sociedad va a demandar libertad, ¿cómo los liberales no vamos a hacer una oferta dentro de una sociedad que nos está demandando? Vamos a dejarle
que se ponga en el sello de liberal es gente que en realidad no lo es? Esa es la pregunta que yo me gustaría hacer en una mesa de unión con muchos sectores de hoy liberales que yo los veo muy licuados, muy sectarios, muy cada uno viendo cómo puede hacer política o viendo cómo puede transmitir en medios de comunicación, cuando en realidad hoy no queremos seguir formando liderazgos o queremos seguir formando frentes políticos, sino que tenemos que ir a unirnos todos para poder ser una alternativa. Ujú. Justamente una cosa que te quería comentar fue que hace unos años, cuando yo estaba trabajando con el Partido Libertario de acá de Corrientes, nosotros nos solíamos juntar en una de las plazas más concurridas, por así decirlo, una peatonal, y, y bueno, ahí juntábamos afiliados. Y justamente muchas veces se nos acercaban señores ya mayores a los que les comentábamos las ideas y ellos nos decían, ah, la verdad que sí, me voy a afiliar porque a mí yo pensaba que ustedes los liberales eran todos anarquistas o siempre tenían alguna idea totalmente equivocada de nosotros. Entonces está bueno también hacerle saber al mundo qué es lo que realmente representa las ideas del liberalismo. Así mucha gente que no sabía, no sabe de qué se trata algunas veces porque está centrado en otras cosas y no le interesa política o por la razón que sea, digamos. Hay gente que no sabe que realmente coincide bastante con nosotros. Incluso podríamos, eh, muchas veces se habla de solamente juntarnos con gente de derecha, pero también tenemos cosas en común con gente de izquierda. Eh, Sin ir más lejos, las libertades sociales son muy importantes y, a mi parecer al menos, y, y son cosas que podemos encontrar en común y aliarnos incluso con la gente de izquierda y decir, bueno, no somos tan distintos en algunas cosas. No necesariamente a crear una barrera de odio entre cada uno de los partidos y decir, no, imposible juntarme con vos porque vos sos tal. Sí, 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 opino bastante parecido. Yo creo que la cuestión se basa en hablar de ideas liberales o del Partido Libertario. Muchas veces yo creo que el error es transmitir lo mismo que nosotros hablamos en el plano teórico en la calle. Yo creo que ese es un error. Yo creo que a la gente no le interesa saber si de verdad es qué es ser liberal, qué es la libertad, cuál es la diferencia entre un libertario y un anarquista. Y a la gente Mm. esas cosas mucho no le interesan y no le va a interesar. A la gente lo que verdaderamente le interesa es que el sueldo que cobra todos los meses no se le licúe por la inflación o que se desvalorice la moneda argentina y que el sueldo que tiene pasa a valer nada. Yo creo que esas son las cuestiones de fondo que hay que tratar y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar, muy simple. No es muy difícil de transmitirlo. Las ideas que vienen gobernando la Argentina vienen licuando el salario de la gente, del trabajador, de cualquier persona. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que cuando uno dice automáticamente la palabra liberal o libertad, lo relacionan con sectores adquisitivos altos, cuando en realidad los sectores adquisitivos altos de la Argentina son o los políticos corruptos o los empresarios que hacen obra pública, obviamente con un montón de cuestiones que van al borde de la moralidad y obviamente Sí. van al borde de la legalidad, vamos a decirlo así, porque uno no puede hablar mal de nadie si no tiene las pruebas, pero están al borde de la legalidad y de la moralidad en todos los casos casi. Es muy difícil encontrar cuestiones que sean transparentes en estos aspectos. Entonces, resulta que para tener, lo veo también con los compañeros, como decía que hay muchos chicos que están pensando en irse del país, hasta no hace mucho tiempo, yo tenía compañeros biotecnólogos que su sueño era ser empleado del CONICET. Yo tengo compañeros de la carrera de abogacía que su sueño es entrar en un empleo público, cuando en realidad uno ve los países del mundo que desarrollan, si uno hace un top 5 de los países donde uno quisiera vivir, la mayoría de los abogados, de los biotecnólogos quieren
prestar sus servicios a empresas privadas, quieren inventar vacunas para combatir el coronavirus o cualquier otra cuestión relacionada al mundo de la ciencia. Entonces, uno se pregunta, ¿será que estamos vendiendo mal las cosas? ¿Será que estamos diciendo las palabras equivocadas? Porque en realidad la gente lo que dice todos los días, o la mayoría de la gente que es racional y quiere vivir en un país mejor, está pidiendo baja de impuestos, está pidiendo que se respete la propiedad, está pidiendo que haya menos inseguridad y que el Estado actúe, que la policía actúe, pero que también se garanticen los derechos de las personas, las garantías que nos da la Constitución. Todos queremos que haya policía y seguridad, pero también queremos que cuando caminamos por la calle no haya policías que abusen de esa autoridad. Entonces, esas ideas que son muy liberales, muy lógicas, muy obvias, quizás las estamos vendiendo mal, porque puede ser ese el motivo de por qué nuestras ideas tienen tan mala propaganda. Puede ser que nosotros estemos equivocándonos en el mensaje, y yo creo que tenemos que acercarnos a la gente en ese mensaje porque la gente lo está pidiendo, lo está pidiendo. Se vio con Vicentín, se vio con la cuestión de la inseguridad, se está viendo también con la cuestión de la justicia. La gente va a ir a buscar una oferta política con nuestras ideas. El desafío de nosotros es poder darle una oferta, una alternativa política que verdaderamente represente nuestras ideas y no solamente con un sellito de goma, sino que sea encarnada por personas que verdaderamente las piensan y que darían la vida por ver una Argentina con esta conformación, con estas ideas y llevándolas a la práctica para que la Argentina verdaderamente pueda ser una sociedad más libre. Yo creo que ese es el desafío que tenemos y que hoy no lo estamos aprovechando. Sí. También quería aprovechar para mandarle un mensaje a Lucas Sánchez, que se comunicó conmigo del club, mandarle un saludo. No sé si tenías planificado alguna otra pregunta. No, sí, sí. Estaba viendo si, si no querías decir algo más mientras. No, No, y justamente preguntarte un poco más sobre tu idea, quería saber cómo fue que empezaste en el liberalismo. bien. Me voy a poner un poquito antes en el tiempo y la verdad Mm, que me gustaría decir que yo no entré en el liberalismo, sino que yo entré en la política. Eh, y en esto me parece que es importante decirlo, porque muchos hablamos de cuando entramos al liberalismo y a mí el liberalismo me cayó casi por decantación, porque a mí me empezó a interesar la política. Yo empecé de muy chico, no sé la edad, yo calculo cuando estaba en la escuela primaria, casi a finales, por cuarto grado de la escuela primaria, a interesarme muchísimo por la historia, por la geografía, por las cuestiones vinculadas a lo más político, y ya empecé a leer, a interiorizarme. La verdad que desde ese momento no paré nunca. Me acuerdo que acá tenemos séptimo grado, no sé cómo es en Corrientes, pero yo ya en hasta sexta, pero sí. sí, yo llegué a séptimo y nosotros en séptimo, que es el último año de la primaria, ya teníamos como un periodo de adaptación con la secundaria y compartíamos ciertos espacios con la secundaria. Yo ahí ya estaba muy metido en la cuestión política, ya me interesaba la cuestión de la participación estudiantil, eh, ya participaba activamente de diferentes cuestiones de la escuela, mínimas, pero uno ya veía esa vocación, ese gusto por la política. ¿Y por qué digo que cayó por decantación? Yo creo que fue todo lo mismo. A mí me interesó la política, quizá un poco por la casa, por a la noche mi papá siempre vio cuestiones relacionadas a la política. Y bueno, y en Sí, casa siempre tuve bueno. material, siempre tuve libros, siempre tuve mucho material, siempre tuve quizá intuitivamente terminé ahí. Y mi papá siempre tenía libros de Ayn Rand, tenía cuestiones liberales porque él sí en su juventud participó de ciertos movimientos relacionados a lo que fue la UCD,
y también posteriormente al Partido Demócrata Progresista, que es un partido histórico acá en la provincia de Santa Fe. Así que las ideas liberales medio que vinieron de familia, nunca fueron impuestas, pero la verdad que la vocación de la política la tengo desde que soy muy chiquito y, y hasta el día de hoy sigo teniendo ese compromiso, esa vocación y fue mutando, fue cambiando, me fui perfeccionando, creo yo, fui evolucionando en el pensamiento y bueno, y hoy estoy encarando todos estos proyectos con estas ideas, porque la verdad que son cosas que uno siente, que a uno le apasionan y que uno quiere seguir haciéndolas. Espero que hasta que el día que no me toque estar más vivo, porque la verdad que es una cosa que a uno le apasiona y que la seguiré haciendo toda la vida, creo yo. Sí, la verdad que así es, creo que la forma en la que vos contaste es como muchos, la verdad, nos iniciamos en política en general. Por ejemplo, yo tenía un compañero que el papá trabajaba para el que ese momento era el, bueno, el partido de izquierdas, ¿no? Era abogado. Y me acuerdo que yo empecé en política justamente porque este compañero todo el tiempo repetía lo que le decían en su casa. Entonces uno decía algo en contra de Cristina y él ya saltaba, decía, no, porque Cristina hace tal cosa por esto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y yo cuando me metí en política tenía esas ideas en la mente, tipo, de alguna forma tengo que hacerle la contra. Y como esta fue la única forma, tipo, el liberalismo y demás era el único que me daba las respuestas, fue ahí que me fui interiorizando. Bien. Bueno, eso Así fue mismo que que... pasaba en el aula, a mí generalmente lo que me pasó fue que como empecé muy chico, pude tener referencia dentro de mis compañeros. La verdad que a mis compañeros no les interesó casi nunca. Había muy pocas personas que le podía llegar a interesar alguna cuestión. Y hoy en día que somos un poco más grandes y que muchos se fueron interiorizando, lo valoran. En su momento simplemente era una cuestión de, lo apoyamos. Y más si debate o no comparte una posición con el profe, era una cuestión de apoyo más que nada estudiantil, Sí. digamos, de ese lugar. Pero hoy en día la verdad que me encuentro con muchos compañeros que me dicen, era interesante lo que vos planteabas y nosotros no teníamos en ese momento el interés de evaluar las posiciones que vos tenías y que hoy, viendo lo que hacés y lo que decís, lo compartimos. Y muchos de ellos, como te digo, no saben ni lo que es el liberalismo y no lo van a saber porque no son su interés. Y yo creo que ahí radica la cuestión de que tenemos que meterle. Yo creo que tenemos que decir lo que pensamos de otra forma. Salir un poco de los libros y poder transmitirle a la gente estas cuestiones que está pidiendo y que nosotros tenemos las respuestas, que la gente confía en nosotros porque pide nuestras respuestas, las estás pidiendo en todas las formas posibles y hoy no estamos siendo una alternativa, no estamos ni organizados, no tenemos estructura partidaria, no tenemos dirigentes partidarios ni políticos, y esa alternativa tiene que aparecer, tiene que estar. Y si tenemos las respuestas, ¿cómo no las vamos a dar? Entonces, ese es el desafío que yo estoy ahí desde que arrancó este vivo insistiendo, que me parece muy necesario. Sí, está bien, sí. Y pregunto, Sí. ¿no estás afiliado con el Partido Libertario? ¿Trabajaste alguna vez con ellos? O no estás muy Yo, instaurado en Santa Fe? bien, ahí vamos a una cuestión. Yo participé en política en mi escuela, política estudiantil, fui presidente del centro de estudiantes. Una vez que terminé la escuela, empecé a trabajar políticamente en una opción que para mí era una opción que era una opción firme. ¿Cuál era la opción? Era la opción de Cambiemos en ese momento, en 2015 y demás. 2015, 2019, siempre trabajamos ahí y con varios compañeros liberales. Nosotros siempre hemos adoptado esa posición porque creíamos que era necesario
tener un apoyo electoral, tener una base electoral, hacer política de verdad. Yo me inicio y me acerco al liberalismo, agente del liberalismo, porque yo ya estaba involucrado con gente con ideas liberales por cuestiones de la casa, por cuestiones de los libros, por cuestiones de interés propio. Yo me acerco al liberalismo en 2013 con el surgimiento del Partido Liberal Libertario de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente muchísimos liberales de nuestra edad no lo deben ni siquiera conocer, que fue un partido que presentó en un momento una lista a legisladores porteños. Esa lista de legisladores porteños tenía un mail, qué sé yo anoté 5 liberales de Santa Fe, capital, nos juntamos, qué sé yo, un día tomé un café, y de ahí nació lo que es hoy Asociación Civil Río Paraná, que es una asociación liberal que tenemos acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y así me fui conociendo, conocí Fundación Libertad de Rosario, y ahí me acerqué a la política. O sea, el primer paso fue con eso. Después de terminar la secundaria, como te decía, nosotros participamos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Yo en ese momento, la verdad que estaba muy convencido, y hasta el día de hoy sigo creyendo que era verdad, y que me parece que era la posición que había que ayudar y fomentar en la Argentina, que era el cambio de gobierno. O sea, veníamos de 12 años de kirchnerismo, y la verdad que la opción que proponía Mauricio Macri, el PRO y muchos sectores dentro de Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, la coalición cívica, algunos radicales, era muy razonable, era muy institucional, y creíamos que tenía potencial político. Nos acercamos, participamos. Nosotros participamos específicamente de lo que era la coalición cívica en Santa Fe, que es el partido de Carrió, y nosotros tuvimos lugar para participar. Cuando vimos que no había más lugar de participación para la juventud y que nos costaba mucho construir políticamente, nosotros teníamos un grupo de jóvenes dentro de la coalición cívica que éramos la mayoría de nuestras ideas republicanas, ideas con tendencia liberal. Decidimos dar un paso al costado y empezar a construir políticamente esta opción que estamos haciendo ahora, que se llama Santa Fe en Red. Y bueno, Santa Fe en Red nos abrió un mar de posibilidades al ser todos jóvenes, al ser política de forma diferente, mucho más horizontal, a tener la confianza que tenemos entre nosotros, de ser todos chicos más o menos de la misma edad, de no tener ningún líder, ninguna cosa que nos frene. Uno puede entrar a barrios, a hacer propuestas con otra visión de los vecinos, porque los vecinos están más abiertos al diálogo con nosotros. Entonces eso nos permite y nos permitió crecer muchísimo. Y bueno, estamos enfocados en esta actividad de generar un espacio político local que verdaderamente tenga esta óptica, que tenga una óptica de cambiar la realidad de los vecinos de la ciudad de Santa Fe, que es a lo que nosotros podemos acceder hoy. ¿Y cómo la cambiamos? Siendo una oferta, haciendo cosas que verdaderamente nosotros pensemos y creamos que es mejor para Santa Fe, y acercándole a los vecinos algunas soluciones que ellos están pidiendo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que replicar a nivel nacional. Yo creo que este es el desafío que tenemos a nivel nacional. Cómo solucionar las cosas que la gente está pidiendo, por favor, que se solucionen, y ofrecerlo de una forma diferente, ofrecerlo teniendo un mensaje cercano a la gente. No sirve hablar con términos económicos, o no sirve hablar con términos académicos. Acá lo que la gente necesita saber es cómo hace para que el negocio no se le funda después de que termine esta cuarentena. ¿Cómo hace para poder salir de la casa para poder trabajar? Porque acá nos están pidiendo que nosotros saquemos permiso de circulación. Uno sale a la calle y la gente está en todos lados acá. Porque no hay circulación del virus, porque no hay miedo, porque es un virus que la verdad no afecta solamente a las personas que son agentes de riesgo, que tienen otras enfermedades previas o que tienen alta edad, y la mayoría de la gente sale. Y resulta que uno quizás sale a trabajar en el auto
y lo para un control y le piden permiso de circulación, todos los papeles, y termina teniendo una multa o quizá termina teniendo alguna sanción penal por una cuestión que es ilógica, porque en una ciudad como la nuestra, la de Ciudad de Santa Fe, no hay ningún caso. Entonces, esas son las soluciones que quiere el vecino, esas son las soluciones que quieren los argentinos en general. Los argentinos quieren saber qué pasa con el dólar, qué pasa con su sueldo, que cada vez vale menos, quieren saber qué pasa con la reforma judicial, que va camino a que no exista nunca más la verdad en la Argentina. Va camino a que el relato pase a ser la verdad, que es muy parecido a lo que pasaba, bueno, sumándonos a la cuestión un poco más del libro y demás, en un libro que para los liberales es muy importante, que es Orwell con 1984. El que domina el pasado va a dominar definitivamente la historia, el que domina la historia va a terminar dominando el futuro, el presente, y es lo que pasa hoy en Argentina. No podemos permitir que la justicia caiga en manos de esta reforma. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que necesitamos los argentinos. Y más allá de eso, creo que como liberales y como defensores de la libertad, tenemos que exigirle a los representantes del liberalismo que se sienten a hablar, que dejen algunos egoísmos de lado, que dejen ciertas cuestiones que hoy no son importantes y que se sienten a hacer un plan político, una estrategia política, y si es necesario que se junten con otros sectores que piensen parecido a nosotros, como pueden ser los que vos decías, tanto algún sector de la centro-izquierda como de la centro-derecha, es necesario que se haga porque hoy necesitamos un bloque electoral de 30, 15, 20% que verdaderamente represente a todos los argentinos que hoy están pidiendo cambios y que verdaderamente sienten que la oposición es una alternativa liberal, aunque sea sin saberlo, porque hoy hay muchos argentinos que son liberales y no lo saben, y no es necesario que lo sepan, no es necesario que lo sepan. Lo que es necesario es que verdaderamente haya referentes políticos y espacios políticos que representen a esas personas, que hoy no saben que son liberales, pero que necesitan esa representación. Claro. Y ya, una pregunta ya para ir cerrando, porque en 10 minutos creo que Instagram nos corta el vivo. No pasa nada. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los jóvenes, a los que recién este año se reciben y quieren hacer algo por la política, pero no saben? Bien. Mi mensaje hasta ahora siempre fue a los dirigentes. A los dirigentes que los dirigentes necesitan sentar las bases para que los jóvenes puedan actuar. Pero no significa que los jóvenes no podamos actuar. Los jóvenes tenemos que ser referentes. Y lo digo yo, que me considero una persona de referencia, en el sentido de que hemos transformado pequeños espacios y siempre estamos en la búsqueda de seguir transformando espacios. Se puede ser referente sin tener nada. Se puede ser referente en un aula, compartiendo lo que uno piensa. Se puede ser referente en una escuela, formando grupos de compañeros y haciendo lecturas, o presentando proyectos para modificar pequeñas cuestiones dentro de la escuela secundaria. Se puede hacer. Se puede hacer política en la universidad. Es mentira que no se pueda hacer política en la universidad. Necesitamos hacer política en la universidad. No podemos seguir teniendo una escuela secundaria con programa estatal donde imponen relatos estatales. Hay que ser vos ahí, hay que ser vos en la escuela secundaria. El alumno tiene que ser vos. ¿Y cómo tiene que ser vos? ¿Siendo liberal? ¿Teniendo ideas liberales? No, teniendo preguntas, interrogando. Si a uno le vienen y le dicen alguna cuestión que no le convence, haga las preguntas que tiene que hacer. Y proponga ver videos o cuestiones que sean diferentes a las que dice el profe. Investigue en su casa. Si va a la universidad, con un poquito más de desarrollo, proponga. Nosotros en Santa Fe hicimos apertura universitaria en la Facultad de Derecho
Existía la Franja Morada, existía el MNR, que es la orgánica del socialismo, existía el peronismo, existía un peronismo de derecha, existía un peronismo de izquierda. Y nosotros dijimos, tiene que haber otra voz, tiene que haber alguien que diga que la perspectiva de género que aplican en la currícula universitaria no está del todo bien. Tiene que haber alguien que ponga en duda el sistema universitario, tiene que haber alguien que dé una opinión diferente, tiene que haber una agrupación que verdaderamente no hable el lenguaje inclusivo. Pequeñas cuestiones que a uno le hacían ruido y que a la mayoría de los alumnos les hacía ruido y que nadie las proponía, y nosotros dijimos con algunos compañeros que no podía seguir pasando y se hizo. Y saben, hay miedos que no son verdad, que son mitos. Es un mito que la gente que piensa diferente a uno, y más si son jóvenes de otras agrupaciones, los van a condenar y los van a maltratar y los van a señalar con el dedo. Nosotros tenemos muy buena relación con los compañeros de otras agrupaciones universitarias. Y es más, muchos consideran que nosotros estamos haciendo cosas que ellos no se animarían a hacer. Porque es muy sencillo, en la facultad nuestra, que gobierna hace 55 años, ser de franja morada. ¿Por qué es muy sencillo? Porque generalmente tienen todos los recursos, porque tienen todos los programas académicos, cualquier decisión que toma la facultad, ellos son los primeros en enterarse. Y ellos, sin embargo, a nosotros nos felicitan y tenemos buen diálogo, porque ellos dicen, lo que ustedes hacen, nosotros sería muy difícil hacerlo. ¿Y por qué lo dicen? Porque lo valoran, porque valoran que alguien que tiene ideas y que tiene ideas diferentes las haga y las concrete. Y puedo dar fe de esta cuestión de estos espacios porque lo vivo día a día en la facultad. Me toca compartir espacio, o me tocó compartir espacio con gente del radicalismo en la política fuera de la universidad. Nosotros estábamos construyendo política universitaria y a la vez yo estaba participando porque yo siempre me incliné a la cuestión de la ciudad y de la política territorial. Y en la política territorial uno compartía, por cuestiones lógicas, espacio con gente que dentro de la facultad es opositor o que piensa muy diferente a nosotros. Y fuera del ambiente universitario, ellos nos trataban muy bien y nos decían, lo que ustedes están haciendo es muy valorado, y hoy el desafío que tenemos dentro de la universidad es seguir expandiendo apertura a toda la UNL. Entonces lo que yo les digo a los jóvenes es que se animen, que los miedos no son tales, son mitos, que nadie los vaya a atacar por lo que ustedes piensen. Esperemos que nunca pase, y si eso pasa, con más razón vamos a tener que salir, porque la juventud es eso, la juventud es, en cierto punto es rebelarse, es decir, esto está mal. Y la juventud implica que nos levantemos y que pongamos las banderas y que salgamos a decir, queremos vivir en una sociedad mejor, queremos vivir en una sociedad con más libertad, queremos que se respeten nuestros derechos, queremos que se respete la Constitución, queremos hacer que ese país que soñaron muchos de las personas que formaron este país, esta Constitución, muchos de los inmigrantes que vinieron de otras partes del mundo escapando de totalitarismo, de guerra, de hambre, vinieron a buscar progreso a este país. Muchos de los sectores nacionales que ya vivían en este país también quieren seguir creciendo. Yo creo que es el desafío de todos los argentinos luchar por una Argentina más libre. Y yo creo que los jóvenes son los que encarnan esa Argentina más libre. Yo creo que los adultos, más que darnos una palmada en la espalda y decirnos sigan adelante, construyan, les damos algunas bases, no van a poder hacer mucho más. La Argentina del futuro depende de cada uno de nosotros. Y más que nada de nuestra generación, de los chicos que tenemos 20 años y más de nuestros hijos. Entonces, si nosotros no nos ponemos a trabajar, no nos ponemos en marcha, ¿quién nos va a poner en marcha? Nadie, nadie, nadie. Así que no tengan miedo. El miedo es solamente un impedimento para la construcción y nosotros tenemos que seguir construyendo y tenemos que construir consensos, porque la Argentina hoy necesita consenso. Consenso no solamente de los que pensamos igual, sino también ir a buscar a alguno que piensa diferente. ¿Y cómo se hace eso? Representando, hablando, participando de cada espacio que sea posible, en la universidad, en la escuela, en la política del barrio, en la vecinal. Si lo quieren hacer a gran escala,
participen en un partido político, no importa cuál. Mientras ustedes defiendan estas ideas, yo creo que la Argentina se lo va a recompensar el día de mañana. Necesitamos liberales en todos los espacios. Y por eso les digo, Sí. no se queden callados, participen. Y exijámosle a nuestros representantes, a los académicos y a todas estas cuestiones, que por favor se sienten ellos a unirse, a hablarse. Y que llamen a los jóvenes, porque los jóvenes los vamos a apoyar. Los jóvenes no vamos a apoyar más divisiones dentro del liberalismo. Los jóvenes no queremos divisiones, queremos una Argentina. Y una Argentina se construye sentando las bases que sentó Alberdi, que hizo posible Urquiza, que siguieron construyendo muchas personas que hicieron de este país un país importante. Y que nosotros hoy tenemos que seguir mostrándolas y saliendo a la calle diciendo, queremos una sociedad más libre. Queremos que nuestra moneda valga, queremos que la gente tenga un sueldo que verdaderamente valga, queremos crecimiento y queremos vivir mejor. Simplemente eso. Entonces, exijámosle a nuestros políticos que lo hagan y nosotros exijámosle a los políticos con el ejemplo, que como es haciendo en todo lo que puedan. Ese es el mensaje que le quiero dejar a todos los liberales y más que nada a los jóvenes. Sí, muchas gracias Nico, igual por venir, por estas palabras, por haber compartido este momento acá con nosotros. Gracias a vos, Guille. Gracias a vos y a todo el club y espero que repitamos más adelante. Sí, bueno, espero que sigan avanzando acá con Santa Fe en Red y con tu agrupación universitaria y demás, espero que les vaya muy bien. Un Y saludo bueno, para los chicos de Santa Fe en Red y de Apertura y a todo el club. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Guille. dale, nos vemos.